Más allá de las saetas, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad aquí en su canal Unicidad en Plenitud. Y quiero traer a este escenario, o mejor, quiero trasladarlos al escenario de la Biblia que se encuentra registrado en el primer libro de Samuel, el capítulo 20, el versículo 34. Es un registro histórico de algunos de los momentos de la vida de Jonatán, el hijo de Saúl, rey de Israel, y de David. Dos amigos, dos excelentes amigos, quizá el mejor ejemplo de amistad que podamos encontrar en toda la historia de la Biblia. Dice el relato así: se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas, que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta, de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Por eso el título del tema es Más allá de las saetas. Aquí sucede lo contrario. ¿No está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Muy bien, aquí tenemos un escenario histórico con unos protagonistas, con unos personajes que son David, Jonatán y un muchacho a quien no identifica el relator de este suceso. Y tenemos también aquí dos elementos de los cuales quiero hablar, porque de ellos voy a tomar a través de la figurología bíblica, de la simbología bíblica, esos dos elementos para luego hacer un aplicativo a nuestra vida en sociedad. Y esos dos elementos son el arco y la saeta, o las flechas, como las conocemos comúnmente. Bien, esta arma, la saeta, la flecha, junto con su arco, eran armas letales en los ejércitos y en las guerras antiguas. Los ejércitos solían tener un escuadrón de arqueros muy bien entrenados, porque estos arqueros eran los encargados de dar las primeras bajas en el avance del ejército contrario. Era la manera de frenar el avance de las tropas sin que tuvieran bajas. Entonces, este tipo de armas tenían una característica muy especial, o tienen una característica muy especial, porque existen hasta el día de hoy. Tienen un alcance. Las saetas tienen un alcance que los expertos dicen que va de los 12 hasta los 90 metros. Son unas armas silenciosas. Pero aparte de eso, es un arma mortal, es letal. Y se caracteriza principalmente por ser silenciosa. Es un disparo silencioso. Y tenían otra característica que la usaban los ejércitos y se usa hoy en día todavía en algunas tribus. Envenenaban la punta de la saeta, las impregnaban de un veneno mortal que de todas formas si el guerrero o el enemigo, el contendor, no moría por el impacto de la saeta o de la flecha, moría por el veneno que se distribuía rápidamente a través del sistema sanguíneo por el cuerpo.
Entonces, el título del tema que quiero compartirles es ese, más allá de las saetas. Hay algunas anécdotas en la historia acerca de las flechas, de las saetas. Cuando nosotros vemos en la historia la batalla de las Termópolis, no puedo pronunciar bien ese término, en aquella famosa batalla de Artajerjes y Leónidas, el jefe de los espartanos, le llegó una noticia al jefe de los espartanos que comandaba 300 hombres. Algunos expertos dicen que cada guerrero llevaba 2 siervos, entonces que eran 900, pero el registro histórico se hace sobre estos 300 guerreros que comandaba Leónidas. Y la noticia que le llegó al rey Leónidas por parte de Artajerjes es que traía un ejército tan numeroso que las flechas de sus arqueros, dice, oscurecerán el sol. La respuesta del rey fue inmediata y dijo, cuánto mejor pelearemos a la sombra. Pero vienen también otros registros históricos bíblicos a los cuales me quiero referir acerca de este tipo de guerreros que hacían parte de los ejércitos cuando se formaban en batalla. Estas personas tenían un entrenamiento especial y, por ejemplo, le voy a mencionar acerca de los guerreros, de los arqueros de David. Tenían una característica muy particular y dice en Primera de Crónicas 13:1 este relato: estos son los que vinieron a David en Siglag. Dice, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra a David. Ya los arqueros que tenía David. Y estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas o flechas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. Qué excelente escuadrón de arqueros tenía el rey David. Disparaban con ambas manos, arcos de flechas a través de arcos o piedras a través de las hondas. Son algunos registros que encontramos acerca de la importancia de las flechas, de las saetas en el campo de batalla. Y viene también otro relato aquí, esto acerca de Saúl, que está en 1 Samuel 31:1, que dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa, a causa de la guerra, dice. Y siguiéndolo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Aminadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Era una fuerza letal, era un arma letal, era una alma temida, y por eso el ejército iba provisto de escudos para cuando se iniciaran los ataques, pudieran recibir las flechas, las saetas en sus escudos. Aquí causaron un estrago terrible en el ejército de Saúl y murieron sus hijos. Y a Saúl, dice, a Saúl lo alcanzaron los flecheros. Al rey lo alcanzaron los flecheros. Y por eso el título de este tema, más allá de las flechas, más allá de las saetas. Viene otro pasaje que quiero traerlo en esta oportunidad para hacer un pequeño análisis sobre lo que vamos a aplicar acerca de este tema.
Se trata de otro registro histórico de otra guerra de Israel que está en Primera de Reyes 22-29 y dice así: Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solamente contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las yunturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Lo alcanzó una flecha disparada a la ventura. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Lo alcanzó una flecha disparada a la ventura. A Saúl lo alcanzaron los flecheros y tuvo un gran temor de ellos, a tal punto que se lanzó sobre su espada para no caer en manos de ellos. Era, como les digo, una fuerza letal. Eran como las fuerzas especiales dentro del batallón de combatientes, los arqueros, porque ellos eran entrenados para dar en blancos precisos. Y era la manera de evitar el primer choque, de dar las primeras bajas y tener cierta ventaja en la parte numérica en la batalla. Entonces, como usted ve, hay muchos relatos históricos aquí donde los arqueros jugaron un papel muy importante dentro de la guerra. Pero quiero hablar en este momento de lo que habla la Biblia acerca de la figura, de la simbología de las flechas o de las saetas, como se conocen, o saetas, como comúnmente se conocen en el lenguaje bíblico. Quiero hablarles de una manera figurativa lo que las flechas, lo que las saetas significan en el lenguaje bíblico. Por eso el título del tema: Más allá de las saetas. Dice así en este lenguaje figurativo en una de las oraciones de David: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Ojo a esta parte. Inquieren iniquidades. Los flecheros, los que hieren con saeta. Dice: inquieren iniquidades. Ojo, hacen una investigación exacta del chisme. Cuando hablo de chisme, no hablo de algo o de alguna noticia o de algún hecho o de algún rumor falso. Chisme, el significado de chisme es comentario cierto o falso que se hace en contra de alguien con la intención de hacerle mal. Eso es chisme, que está relacionado aquí con la saeta, con la lanza. Dice:
hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Lo investigan todo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Las saetas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. En este pasaje bíblico, las saetas o las flechas están relacionadas con la lengua y con las palabras que dice el texto, amargas. Gente que, como dice el texto también, se dedican a investigar la vida de los demás. Dice, inquieren iniquidades, o sea, investigan qué hizo aquel o qué hizo el otro. Hacen una investigación exacta. Eso dice. Para luego disparar la flecha a la distancia. Estamos viviendo en medio de una sociedad donde este sistema de las redes sociales tienen un arma de doble filo. Muchas personas que utilizan estos medios para destruir a otras, para destruir su imagen, su reputación, su dignidad como persona, su dignidad humana, su nombre. Y claro que aquí ya nos hablaba la Biblia. Por eso el título del tema es ir más allá de las saetas, más allá de las flechas. Ellas tienen una distancia, tienen un límite. Y por ello, repito nuevamente, tenemos que ir más allá de las flechas, más allá de las saetas. Eso es la lengua de muchas personas y son las palabras de muchas personas. Son saetas disparadas a distancia en una dirección y con veneno en la punta, como solían hacerlos los antiguos guerreros bárbaros y todavía, como lo dije anteriormente, lo hacen. Vea lo que sigue el lenguaje bíblico develando sobre las saetas. Dice el Salmo 57:4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Esas heridas de saeta son muy ardientes, causan un dolor y a veces cierto encalambramiento en la parte del cuerpo donde se incrustan. Y si llevan veneno, pues la muerte es segura. La Biblia habla de la lengua de muchos seres humanos. Y dice el salmista, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Hay gente que tiene veneno en su vocabulario. Hay gente que tiene veneno en su hablar. Hay gente que tiene veneno en su chisme. Gente que le gusta destruir a otros, que se alegran en ello. Por eso, en este momento, en este preciso instante, yo les invito a ir más allá de esas saetas, más allá de esas flechas. A David lo alcanzaron los flecheros y tuvo temor de ellos. Hay muchos flecheros en la sociedad evangélica. Y de ellos hay que tener temor. Dentro de las sociedades, y lo digo en caso particular, donde hay ese tipo de flecheros peligrosísimos, es en medio de la sociedad evangélica. No he conocido peores chismosos que en medio de la sociedad evangélica. Esos flecheros que afilan su lengua, que llevan veneno en la punta de sus saetas y que viven
disparando saetas a veces a la aventura, como pasó con el rey de Israel, a ver a quién hacen daño. ¿A quién hacen daño? Dice, hablando de esa saeta que es la lengua, que es la palabra amarga de muchas personas, el texto bíblico dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Hay un tema muy común ahorita que se llama maltrato psicológico. ¿Cuánta destrucción causa la crítica? ¿Cuánta destrucción causa el chisme? Lo dice el texto, que la lengua falsa atormenta al que está lastimado. Porque hay personas que, como lo dice el texto encima, se dedican a investigar la vida de los otros. Por eso Jesús decía, ¿por qué no miras primero la viga que tienes en el ojo antes de ir a mirar a sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano? Tenemos esa gente que hace eso. Vive envenenando la punta de sus saetas, de sus flechas, para que cuando disparen ese dardo pueda llegar a la vida de esa persona y desafortunadamente lo envenena a uno todo el cuerpo. Cómo lastima, cómo hiere, cómo destruye un mal comentario a una persona. Cuánto daño causa un mal comentario a una persona. Por eso es que debemos ir y estamos llamados a ir más allá de las saetas, más allá de las críticas, más allá del chisme. No podemos detenernos, aunque estemos así heridos, como dice el texto aquí, lastimados por la boca de alguien, no podemos parar. Estamos llamados a seguir caminando, estamos llamados a correr, a ir más allá de las saetas. Recuerden que ellas tienen un límite, 90 metros de alcance. Y a veces nosotros tenemos que ponernos lejos del alcance de esos flecheros evangélicos. Y los hay también en la sociedad que nos rodea. Porque dice el libro de Proverbios, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, con sus saetas, con su boca, con sus palabras amargas, envenenadas. Dice, daña a su prójimo. Un filósofo francés dijo que las palabras son como el viento. Una vez las lanzas, ya no las puedes volver a recoger. Pero aquí las palabras no son como el viento. Las palabras aquí dicen que son como saetas envenenadas. Como saetas. ¿Cuánto flechero hay en la iglesia? ¿Cuánto flechero hay en la sociedad evangélica? Y en esta oportunidad quiero invitarle a ir más allá de esas saetas. A veces las críticas frenan nuestras carreras, frenan nuestros sueños, frenan nuestros ministerios, frenan el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado, porque siempre vamos a encontrar en nuestro ejército, y hablo del ejército de Dios, vamos a encontrar varios flecheros, pero que no están para frenar el avance enemigo, sino es lo que se llama comúnmente en la guerra fuego amigo. Y no hay algo más triste y más doloroso que morir alcanzado por fuego amigo. ¿Cuántas personas hemos sido destruidos, nuestra reputación y nuestro nombre, por esos flecheros, por esa gente que destila veneno en su boca?
Esa gente que dispara flechas, a veces al azar como sucedió con el rey de Israel, o a veces con una puntería exacta, porque dice, ellos inquieren iniquidades, o sea, investigan, dice, hacen una investigación exacta de cada hecho, de lo que dijo, de lo que hizo, de dónde estuvo, cómo hizo, qué hizo, y dice, eso va a ser hipócrita, daña con su boca a su prójimo. No sé si usted conocía este versículo que le voy a citar, que me llamó mucho la atención en alguna oportunidad, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, que es otro simbolismo de la saeta, porque ella trae muerte, y a veces hemos matado hermanos, hemos matado pastores, hemos matado vecinos con esas saetas de muerte que a veces disparamos. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Hay bromas muy pesadas, hay bromas destructivas, hay bromas venenosas, hay comentarios venenosos que son flechas. Y la flecha tiene una característica, porque ella, que se me olvidó referenciar al comienzo, ella tiene una punta muy aguda y acá tiene una especie como de alitas, porque ella tiene la facilidad de entrar, pero es muy difícil sacarla, porque hace mucho daño al sacarla. Esas alas que están extendidas en la parte de donde se forma lo que conocemos ese triángulo como flecha, esas alitas, cuando se ala la flecha, desgarra la carne, desgarra la parte donde está incrustada, y eso causa un dolor terrible. En las guerras antiguas, cuando el guerrero era alcanzado por una saeta o por una flecha enemiga, la única opción de salvarlo era sacarle la flecha, arrancársela. Pero después de que le dicen a usted, no fue que me equivoqué, fue que fue una broma, fue un comentario de mal gusto, ya el daño está hecho. Aunque arranques esa flecha, aunque arranques esa saeta, siempre va a quedar el dolor y va a ser mayor la herida al arrancar la saeta que cuando ella entra. ¿Cuántas veces hemos disparado flechas y saetas llenas de veneno contra otras personas? Y como lo dije anteriormente, esa característica que tiene la saeta es que tiene una distancia. Solo puede llegar hasta cierta distancia. A nosotros nos llama la Biblia porque el registro histórico que tenemos es que la saeta siempre iba adelante del muchacho. No está la saeta más allá de ti, pero mire, mis apreciados amigos, no nos pueden parar las críticas. Hay críticas muy destructivas, hay comentarios destructivos, pero quiero en este momento hacerles llegar este mensaje de aliento. Si has sido alcanzado por alguna saeta que ha frenado tu carrera, si te están disparando saetas, flechas, si hay una cantidad de arqueros intentando alcanzarte, como lo que pasó con Saúl, que sintió un gran temor de ellos, porque no hay algo más temible que la lengua venenosa de un evangélico. Y por eso, como sociedad cristiana,
debemos aprender a levantarnos, porque mientras más nos alejamos de estas personas, sus saetas no nos alcanzarán. Y mi consejo en este momento es que de esas personas tóxicas y nocivas debe usted alejarse. Dice el libro de los Proverbios: apártate del chismoso y cesará la contienda. Apártese de las personas chismosas, de las personas amargadas, de las personas tóxicas y venenosas, para que esas flechas no lo alcancen. Vaya más allá de esas flechas. No se relacione con ese tipo de personas. Son relaciones venenosas que a veces frenan nuestra carrera, frenan nuestros sueños, pero es tiempo de correr y de ir más allá de esas saetas. Vaya más allá de esas críticas que le han destruido. Vayan más allá, o mejor, vámonos más allá de esas saetas venenosas que nos han disparado. Espero que Dios pueda ayudarnos, a los que están heridos, a levantarnos, a sacar esas saetas del corazón, de donde estén ahí incrustadas, sacarlas para poder tener una oportunidad de vida. No se deje destruir por un mal comentario. No se deje destruir por alguien que habla mal de usted, que habla chismes de usted, que quiere destruirle, inclusive por medio de estas redes, y acabar con usted. Siga adelante. Las flechas solo tienen una distancia, un límite. Son gente que solo escupe saetas envenenadas. Son personas que no sirven que usted los tenga alrededor suyo, que formen parte de su entorno social. Para concluir este tema, basado en lo que acabo de decirles, quiero citarles el cántico de una de las heroínas de Israel. Pero antes de ello quiero compartirles una historia triste que también está en otro cántico profético en el libro del Génesis, el capítulo 49, versículo 22, que forma parte de la bendición de Jacob sobre sus hijos. Y hablando de José, dice lo siguiente: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Esa gente de la que ya les hablé anteriormente nunca va a sentir nada positivo por usted. La gente que habla mal de usted es porque le aborrece. La gente que inquiere y que investiga sus hechos con detalle, como dice el Salmo, son personas que le aborrecen. Por eso de esa gente escamosa, escandalosa, chismosa, de esa gente tóxica, debe usted alejarse, que no le alcancen sus flechas. Vaya más allá de esas saetas y llegue a este lugar que le tiene la palabra de Dios y que fue descrito por Débora en su canto de triunfo después de la guerra, de una batalla cruenta, donde hubo una victoria extraordinaria, que dice así: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load al Señor. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, los que vais más allá de esas saetas, dice, hablad, lejos del ruido de los arqueros, lejos, vaya más allá de las saetas, en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel.
entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Señor. Vaya más allá de las saetas. Vaya más allá de las flechas. Y vas a encontrar este lugar de remanso, de paz, de tranquilidad, porque no hay algo más saludable que vivir lejos de la gente tóxica. Vaya más allá de las saetas. No te quedes ahí. No te rodees de ese tipo de gente. Dios te bendiga inmensamente y nos bendiga a todos en estas circunstancias.